nombre es María García, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Cambú y voy a hablarles acerca de la relación que existe entre la filosofía contemporánea y el código de ética del psicólogo. La filosofía contemporánea se origina a mediados del siglo XIX y se extiende hasta hoy en día. Se puede afirmar que esta comienza con la muerte de Hegel, ya que sus creencias están en contraposición con su pensamiento, el cual buscaba las esencias metafísicas y abstractas. La filosofía contemporánea propone una crítica al platonismo y el cristianismo, que hasta ese tiempo era la forma vigente de pensar de la sociedad occidental. Por eso hace crítica a ciertos pensamientos, entre los cuales podemos encontrar la moral. La moral es criticada principalmente por Nietzsche, quien dice que la moral solamente es un conjunto de estatutos y leyes rígidas que le impiden al ser humano ejercer su verdadera naturaleza. También considera que las normas de este tipo son una clara muestra de la decadencia a la que llegó la humanidad, ya que la moral no va con nosotros, sino contra nosotros mismos. No estamos capacitados para esta manera de ejercer nuestra voluntad, para soportar una disciplina como esa, porque las decisiones del ser humano deben ser elegidas por sí mismo. La metafísica occidental, muy parecida a la moral, la metafísica establece que los mandatos impuestos por un ser supremo provienen de una fuente externa a este mundo. Por lo tanto, cualquier cosa que él imponga está fuera de nuestro alcance en lo que se refiere a poder cumplir a cabalidad sus imposiciones. Las ciencias. No se puede estandarizar las cosas, igualándolas y quitándoles su particularidad. Esto es lo que la filosofía contemporánea alega. Es un error muy parecido a la metafísica, que subestima a todo lo que esté por debajo de Dios. Es muy apropiado que la filosofía contemporánea critique las ciencias, pues desde un principio han sido rivales. Principales corrientes de la filosofía contemporánea. El marxismo. Es una doctrina y teoría social, económica y política basada en la obra de Karl Marx y sus seguidores, indisolublemente unida a dos corrientes ideológicas y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. Marx, principal representante de la filosofía contemporánea, establecía que la desvalorización del mundo humano va en relativo crecimiento con la valorización del mundo de las cosas. El historicismo es una corriente de pensamiento que reconoce el supremo valor de la historia como componente fundamental de la naturaleza y del sujeto humano. El vitalismo se define como aquella filosofía que admite un principio vital, una fuerza vital irreducible a los procesos físico-químicos. El vitalismo marchará paralelo a otra corriente filosófica que coincide con él en estas características y en la crítica de las filosofías predominantes del siglo XIX, que son el idealismo y el positivismo. La fenomenología. La fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX, caracterizado por su pretensión de erradicar fidelidad de lo dado, estudiando la relación que existe entre los hechos o fenómenos y el ámbito en el que esto se hace realidad, la conciencia. El existencialismo. El existencialismo es un movimiento filosófico cuyo postulado fundamental es que los seres humanos en forma individual son los que crean el significado y la esencia de su propia vida. Hacia la tercera década del siglo XX surge en Alemania el existencialismo y de allí se difunde por el resto de Europa, especialmente en Francia. El neopositivismo. El pensamiento de los miembros del círculo se conoce con el nombre de neopositivismo o positivismo lógico y se caracteriza por una actitud decididamente antimetafísica y por toda una serie de profundos análisis de la relevancia acerca del lenguaje,
la escritura y los métodos de las ciencias naturales, especialmente los fundamentos de la metafísica. La filosofía analítica. La filosofía analítica tiene como fundamento las ciencias naturales, la lógica matemática y el análisis del lenguaje, es decir, el análisis lógico del lenguaje científico o el análisis lingüístico del lenguaje común, con el propósito de esclarecerse los conceptos fisiológicos y científicos. La hermenéutica es el arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. En un principio se utilizó en el estudio de la teología y se aplicó específicamente en la interpretación de las Santas Escrituras, pero su uso se ha ampliado desde el siglo XIX hasta abarcar las teorías filosóficas del significado y la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación textual. El pragmatismo. El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo que es útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para los más radicales, solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que otros afirman que es verdadero aquello que puede demostrarse mediante hechos. Ahora voy a explicar la relación que existe entre la filosofía contemporánea y el código de ética del psicólogo. La ética es el estudio del comportamiento moral del ser humano. La ética del psicólogo analiza, reflexiona, teoriza en torno a las normas que rigen la conducta moral imperante en lo concerniente a su comportamiento profesional, en la sociedad, en su relación con el paciente, con los colegas, con la actividad profesional y en su rol de empleador como de empleado. La filosofía contemporánea, por su parte, es un saber totalizador de la realidad, es la certeza indudable del conocimiento de lo real. La filosofía trata de lo general, de lo universal y nunca de lo específico. La ética se relaciona con la filosofía contemporánea porque detrás de todo comportamiento humano moral está presente un modo de pensar. La ética requiere de un método científico para aplicarlo en sus investigaciones. Este método lo proporciona la filosofía. El método analítico, el deductivo, el inductivo analógico. La ética aspira a lo científico. Debe relacionarse con una filosofía afín que aborde el estudio de la realidad de manera objetiva y racional. La ética se relaciona con la filosofía contemporánea porque aquella maneja conceptos que requieren de un análisis filosófico, como por ejemplo la libertad, la conciencia, entre otros. Todos ellos requieren un previo estudio filosófico.